Secuencia del desarrollo inicial del lenguaje. Antes de poder utilizar las palabras, los bebés expresan sus necesidades y sentimientos mediante sonidos que van creciendo desde el llanto hasta el balbuceo y parloteo, luego a la imitación accidental, después a la imitación deliberada. Tales sonidos se les conoce como el habla prelingüística. Para esto se explicarán las secuencias del desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 3 años, abarcando la vocalización temprana, el reconocimiento de los sonidos del lenguaje, los gestos, las primeras palabras y primeras frases. Esta secuencia se explica a continuación. La vocalización temprana se divide en diferentes fases: el llanto, el balbuceo, el parloteo y la imitación accidental. El llanto es el único medio de comunicación del recién nacido. Los diferentes tonos, patrones e intensidades indican hambre, sueño o enojo. El balbuceo se da entre las 6 semanas y los 3 meses y se caracteriza por sonidos como chillidos, gorgoteos y vocales alargadas como a. El parloteo es la repetición de series de consonantes seguidas por vocales como ma. Se da entre los 6 y 10 meses de edad y a menudo se confunde con la primera palabra del bebé. Imitación accidental de los sonidos del lenguaje. Aquí los bebés imitan los sonidos deliberadamente sin que los comprendan. Esto se da entre los 9 y 10 meses de edad. El reconocimiento de los sonidos. Es esencial para el desarrollo del lenguaje. Esta capacidad está presente a partir del nacimiento e incluso antes y se torna más refinada durante el primer año de vida. Según parece, el proceso comienza en el útero. A los 6 meses de edad, los bebés ya han aprendido a reconocer los sonidos básicos de su lengua natal y adaptarse a las primeras diferencias, a los modos como distintas personas forman parte del sonido. Antes de conectar los sonidos con los significados, los bebés reconocen los patrones de los sonidos, que escuchan frecuentemente como su nombre. A los 8 meses, los bebés almacenan en la memoria otros patrones de sonido, reconocen y recuerdan tales palabras. A los 10 meses aproximadamente, los bebés pierden sensibilidad a sonidos que no son parte del lenguaje escuchado por ellos, y durante la segunda mitad del primer año comienzan a percatarse de las normas fonológicas. Los bebés emplean los gestos para demostrar que entienden que los símbolos pueden hacerse referencia a objetos, eventos, deseos y condiciones específicas. Las señales generalmente aparecen cuando tienen un vocabulario de 25 palabras y los emiten cuando aprenden y pueden no pronunciar el término correspondiente a la idea que estaba expresando por medio de ellas. Los gestos pueden ser de orden social convencional. Decir adiós con la mano, mover la cabeza queriendo decir sí o no. No, Did you have a good Christmas? no, Do you love your mommy? no, Do you love your daddy? no, Do you love your Uncle Jonathan? no, Do you love your grandparents? no, Do you want $1 million? no, Do you love your Duffy? no, Do you want to go night-night? no, Do you love bath time? no, Is there anything you like? Representativos, elevar sus brazos para demostrar que quiere ser cargado, y simbólicos, soplar para indicar que algo está caliente. Los gestos pueden ser una valiosa alternativa o complemento durante el periodo de la formación temprana del vocabulario. Además, parecen presentarse de modo natural en los bebés. Las primeras palabras son pronunciadas entre los 10 y 14 meses, dando inicio al habla lingüística, que es la expresión verbal que transmite un significado. No mucho después, el bebé empleará muchas palabras y demostrará cierta noción de gramática, pronunciación, entonación y ritmo. Los bebés comprenden muchas palabras antes de poder utilizarlas, es decir, su vocabulario pasivo se desarrolla más rápidamente y es mayor que su vocabulario activo. Aproximadamente a los 13 meses, la mayoría de los niños comprenden que una palabra corresponde a una cosa o evento específico y pueden aprender rápidamente el significado de un vocablo nuevo. La dicción de nuevos términos a su vocabulario hablado es lenta en un inicio, pero a medida que los niños recurren más a las palabras que a las señas para expresarse, los sonidos y los ritmos de habla se vuelven más elaborados. Entre los 16 y los 24 meses ocurre la explosión del vocabulario.
lo que quiere decir que en pocas semanas un niño puede pasar de decir 50 palabras a decir cerca de 400. Esta rápida expansión de vocabulario hablado refleja el constante aumento de la velocidad y la exactitud del reconocimiento de las palabras durante el segundo año de vida. Entre los 18 y 24 meses, el bebé emite sus primeras frases, que se producen cuando une dos palabras para expresar una idea 8 a 12 meses después de su primera palabra. Entre los 20 y 30 meses se tornan más constantes del propósito comunicativo del habla y de si sus palabras están siendo comprendidas. A los 3 años el habla es fluida, más extensa y compleja, aunque a menudo los niños omiten parte del discurso, logran que las personas interpreten adecuadamente lo que quieren decir. Características del habla inicial. Se explicará por qué el habla inicial de un niño tiene un carácter propio y no es solo una versión inmadura del habla adulta. Al inicio los niños simplifican, comprenden relaciones gramaticales que aún no pueden expresar, sobreextienden el significado de las palabras y sobreregularizan las reglas. Cuando los niños simplifican, emplean el habla telegráfica para expresar lo suficiente con el objeto de hacer llegar su mensaje. Ejemplo, no leche. Los niños comprenden relaciones gramaticales para el momento de expresarlas, no pueden enlazarlas. Sentado. No, bueno, no, ya no. Jugo. Jugo. No, jugo de limón. Jugo. Sí. Diga, jugo. No, No, jugo de limón. no, Teorías clásicas de la adquisición del lenguaje. La teoría del aprendizaje del lenguaje de Skinner explica que los niños asimilan el lenguaje a través del condicionamiento operante. Al principio los bebés emiten sonidos de forma casual y los adultos o cuidadores refuerzan los sonidos que simulan el habla adulta mediante sonrisas, interés y elogios. Entonces, los bebés repiten estos sonidos ya reforzados. La visión propia de Chomsky se denomina innatismo y propone que nuestro cerebro posee una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Los bebés aprenden a hablar con la misma naturalidad con que aprenden a caminar. Asimismo, planteó que un dispositivo innato para la adquisición del lenguaje programa los cerebros de los niños para analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas. El enfoque innatista no explica con precisión cómo funciona tal mecanismo y no indica por qué algunos niños adquieren el lenguaje más rápido y eficiente que otros, y por qué el desarrollo del habla parece depender de contar con alguien con quien hablar y no simplemente de escuchar el lenguaje hablado. Maduración del cerebro. Durante los primeros meses y años de vida, el cerebro experimenta un gran crecimiento y reorganización. Algunos de estos cambios están estrechamente ligados con el desarrollo del lenguaje. Se sabe que las regiones corticales asociadas con el lenguaje no maduran completamente hasta por lo menos los últimos años preescolares o después. Los lloriqueos del recién nacido son controlados por el tallo encefálico y protuberancia, las partes más primitivas del cerebro y las primeras en desarrollarse. Con la maduración de partes de la corteza motora, las cuales controlan los movimientos de la cara y la laringe, pueden surgir el parloteo repetitivo. Solo hasta comienzos del segundo año, cuando la mayoría de los niños comienzan a hablar, maduran las vías que enlazan la actividad auditiva y motora. El modo como los procesos lingüísticos se organizan en el cerebro puede depender en mucho de la experiencia durante la maduración. El lenguaje es extremadamente lateralizado al hemisferio izquierdo, aunque el derecho también participa. Esto y diversos experimentos han demostrado que la asignación de las funciones del lenguaje a las estructuras cerebrales puede ser un proceso gradual asociado a la experiencia verbal o al desarrollo cognitivo.
El papel de los padres y los cuidadores. El lenguaje es un acto social. Los padres y otros cuidadores desempeñan un importante papel en cada etapa del desarrollo del lenguaje de un bebé. En el parloteo, los adultos ayudan al bebé a avanzar hacia el habla verdadera repitiendo los sonidos emitidos por él. El bebé se une pronto al juego y repite nuevamente los sonidos. La imitación que hacen los padres de los sonidos producidos por los bebés permite a los bebés experimentar el aspecto social del habla, la noción de que la conversación consiste en tomar turnos, idea que la mayoría de bebés parecen captar aproximadamente entre los 7 y medio y los 8 meses de edad. Cuando los bebés comienzan a hablar, los padres o cuidadores a menudo los ayudan repitiendo sus primeras palabras y pronunciándolas correctamente. Los bebés aprenden al escuchar lo que dicen los adultos. Desde comienzos de segundo año, los niños hablan a sus padres acerca de lo que ven en televisión. La clase de cosas que los adultos dicen a los niños pueden ser tan importantes como cuanto les hablan. Habla dirigida al niño. Si al dirigirse a un bebé el cuidador lentamente emplea un tono de voz alto, al mismo tiempo que exagera los ascensos y descensos, simplifica su habla, refuerza los sonidos vocálicos, emplea palabras y frases cortas y repite mucho. Esta persona está utilizando el habla dirigida al niño. Las ventajas de esta habla es que ayuda a los niños a aprender su lengua materna, o por lo menos a captarla más prontamente. El habla dirigida al niño también parece tener otras funciones cognitivas, sociales y emocionales que ya enseña a los bebés a conducir una conversación, como introducir al tema, comentar sobre él mismo y tomar turnos para hablar. Además los instruye sobre cómo emplear nuevas palabras, estructurar las frases y convertir sus ideas en lenguaje. El uso del habla dirigida al niño enseña también las normas de su cultura, además de las reglas de su lengua. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que los bebés hablan más rápido y mejor si se les permite escuchar y responder al habla adulta más compleja. De hecho, señalan algunos, los niños descubren las reglas del idioma más pronto cuando escuchan las oraciones complejas que utilizan estas reglas más a menudo y diversas maneras. No obstante, los bebés mismos prefieren el habla simplificada. Go. Here you go. Okay, say bye-bye. Bye-bye. Mama. Mama. Hi, Dada. Nana? Nana. Purple. Nana. Nana. Papa. Papa. What other words do you know? Dada. Any more? What else do you know? Dada.
You know something besides Dad. Dad, what else? Good look at the baby. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you again, get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. Wrong sale, except they're selling robots. And no one's gonna buy our two and the shiny guy. The shiny guy always worries. Luke's gonna buy those. And Kenobi's kind of a teacher. He's teaching Luke how to learn how to do his little light up sword. He has to try to block the little Pokeball. He tried to do it without seeing. Kenobi sometimes moves things around. Sometimes he disappears. Princess Leia got out of jail and out in the spaceship. And they got the big thing that blowed up stuff. We blowed it up together. It blowed up Princess Leia's planet. But don't talk back to Darth Vader. He'll get ya. It's an exciting movie.